Es importante tener en cuenta que este curso, o este módulo en todo caso, va de la mano de un concepto de todo el curso, ¿correcto? O sea, las estrategias de alimentación y entrenamiento van a ser muy similares, lógicamente porque están actuando sobre un mismo origen. Vamos a ver el día de hoy, el origen de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, y vamos a escribir algunos conceptos, algunas ideas claras de lo que es la resistencia a la insulina en el curso pasado, o en el módulo pasado. Ahora vamos un poquito a repasar también más o menos algunos de esos conceptos, complementando con algunos conceptos quizá valga la redundancia, complementarios, para entender la resistencia a la insulina en relación a la diabetes tipo 2. Como siempre les digo, hay que mantener mente y nuestro corazón abierto a este nuevo aprendizaje, evitar distracciones, ya sea que lo estén viendo en vivo o grabado. Siempre tener a mano para anotar, sea su laptop, tablet o el clásico de, de las personas de mi edad, lapicero y papel, ¿no? Y las preguntas del chat básicamente para temas que tengan que ver con el curso. Esto ya lo habíamos visto antes, un poquito mi experiencia. Esto lo vamos a pasar rapidito porque ya lo hemos visto en la clase pasada. Y recordarles que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a mencionar durante este curso, tiene que ver con las enfermedades metabólicas que estamos viendo. Esto no es para aplicarse en todos. Uno de los grandes, uno de los grandes errores de la nutrición es pretender parecerse a la medicina, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una gripe, si yo tengo una infección, cualquier cosa que yo vaya a tener, mayormente un medicamento similar puede aplicarse a diferentes personas. Me explico, si hay 10 personas que tenemos gripe, más o menos las 10 personas podemos recibir más o menos el mismo medicamento, con el mismo principio activo. Si 10 personas tenemos el mismo tipo de infección, si 10 personas tenemos la apendicitis, qué sé yo, entonces cualquiera de estas enfermedades van a recibir un tratamiento muy similar, ¿ya? Eso es en la medicina, pero se ha querido trasladar ese concepto a la nutrición y ahí se ha fracasado. Es decir, ya todos aquellos que tengan hipertensión, esta dieta, todos aquellos que tengan diabetes, esta dieta, o todos aquellos que sean adultos entre tal y tal edad, esta dieta, para todos igual, y en realidad no es así, ¿no? Y eso no es así. No tiene que individualizarse. Cada ser humano es una realidad diferente. Cada me dice, doctor, leí que las nuevas guías nutricionales están en las menestras como primera fuente de proteína. Sí, lamentablemente, ¿qué puedo decir? Ya linda con lo ridículo. ¿Por qué digo ridículo? ¿No? Digo, la afirmación de que las menestras son la primera fuente de proteína es ridículo. No me estoy refiriendo a las personas que lo dicen, sino me estoy refiriendo a la afirmación. ¿Por qué? Porque basta con ver en las tablas de composición nutricional de los alimentos para ver que lamentablemente pues las menestras tienen muy poca proteína, de bajo valor biológico, pero siento que son los políticos los que generan esas políticas, justamente esas políticas, en este caso de salud, pues poco podemos esperar de ellos, poco científico, se basan simplemente en sus beneficios políticos y lamentablemente hay un grupo de profesionales que no saben reaccionar ante esas falacias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que el diabético sigue siendo diabético, ¿no? Por eso es que el hipertenso sigue siendo hipertenso, por eso es que quien tiene síndrome de ovario poliquístico sigue teniendo síndrome de ovario poliquístico, quien tiene hígado graso sigue teniendo hígado graso, porque sigue esos lineamientos equivocados, ¿no? Nefastos lineamientos del Ministerio de Salud, de la OMS, de la ADA, pero en fin, no vamos a invertir demasiado tiempo ya en decir esto que acabo de decir, no voy a insistir, simplemente que ya sabemos que lamentablemente no tienen un sustento científico, sino buscan más bien un beneficio político estos señores que generan esos lineamientos
en las políticas de salud tan equivocados, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar del problema y luego hablaremos de la solución. Y una vez más, lo que les dije en el anterior módulo, ¿no? Si yo les dijera lo mismo, coman de todo un poco, balanceado, coman su pancito integral con su avena en el desayuno, con su ensalada de frutas o almuerzo con arroz y lenteja o arroz y frijol, un huevito frito y un poquito de ensalada y en la noche su sopita con fideito cabello de ángel. Si yo les fuera a decir eso mismo, ustedes me dirían, pues eso ya me lo viene diciendo todo el tiempo y todavía no he conseguido revertir mi diabetes. Y efectivamente, tendrían razón. Por lo tanto, lo que yo les voy a explicar el día de hoy va a ser diferente. ¿Ya? Bien, esto es como un marco, ¿no? Los nutricionistas no damos diagnósticos, pero es bueno que tanto nosotros los nutricionistas como los pacientes tengan una idea aproximada de qué es lo que se usa para hacer el diagnóstico, como vemos acá, de los valores normales, tanto en ayunas como después de las comidas, ¿no? Los valores de prediabetes, acá en color amarillo, y los valores de diabetes. En ayunas, a la izquierda y a la derecha, después de las comidas o postprandial. ¿Ya? Esa es otra manera también de lo mismo, ¿no? De explicar, pero ya con una tablita más clara, ¿no? Esto quizás se puede entender más rápido, pero sigue siendo lo mismo. Los valores de glucosa, los valores de hemoglobina glicosilada. Bien, entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? En algún sentido, la diabetes no es más que un gran negocio que permite grandes ingresos a la industria. Por eso es de que no hay mucho interés en solucionarlo, ¿no? Sino más bien en que perduren, que continúen, que no haya solución. Entonces, eso es lo que se busca con el tratamiento convencional. El tratamiento convencional lo que busca es que la diabetes permanezca como diabetes, que el diabético siga siendo diabético porque sigue siendo un buen cliente. Eso es lo que pasa. Por eso es que el diabético no consigue una mejora con el tratamiento convencional, simplemente porque no le conviene al sistema que este paciente solucione su condición metabólica, ¿no? Entonces, por eso es que el diabético tipo 2 no mejora, porque el tratamiento no busca que mejore, sino lo que busca el tratamiento convencional es mantenerlo, vivo y enfermo, ¿no? Porque si el paciente diabético tipo 2 fallece rápidamente, lamentablemente es así, hay que decirlo con crudeza, si bien es algo lamentable, es así como se está tratando a la diabetes. Si el paciente con diabetes tipo 2 fallece, pues se acaba el negocio. Y si el paciente con diabetes tipo 2 se cura entre comillas, también se acaba el negocio. Entonces, ¿qué hacen? Le dan un tratamiento que lo mantiene con vida, pero que no le soluciona su problema de manera que se vuelve un cliente de por vida. De ahí que nos digan, usted va a tener diabetes de por vida, usted va a tener hipertensión de por vida, usted va a tener hipotiroidismo de por vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos podrá ser así, no lo dudo, en algunos casos podrá ser así, pero en la gran mayoría, y hablemos ahora de diabetes, más del 90% de casos de diabetes se pueden controlar y revertir si damos el tratamiento correcto en el momento adecuado, ¿no? No esperar pues que tenga uno 30, 40 años de diabetes y recién empezar a corregir el tratamiento, ¿no? Sino tratar que esto sea lo antes posible. Muy bien. Entonces, para mí y para muchos, la diabetes tipo 2 no es más que una condición metabólica, no es una enfermedad, sino es una consecuencia de algo que nosotros nos estamos haciendo. Y nace a partir de la resistencia a la insulina. O sea, para que haya diabetes tipo 2 tiene que haber resistencia a la insulina y o una incapacidad por parte del páncreas de producir suficiente insulina para normalizar los valores de glucosa. Ya en la clase pasada habíamos visto un poquito, y ahora también lo vamos a repasar porque es importante, que cada vez que uno come una comida normal, habitual, la glucosa se va a elevar. ¿Correcto? La glucosa es un alimento fundamental para la vida, un alimento que nutre a todos los tejidos, y cuando se produce una elevación muy importante de glucosa, la glucosa ya se vuelve peligrosa, se vuelve inflamatoria. Glicosila, inflama, se pegotea en los tejidos. Entonces, para que esa glucosa no se eleve demasiado,
nuestro cuerpo tiene un sistema de emergencia, por decirlo así, un sistema de compensación. Y ese sistema es la liberación de insulina por parte del páncreas. Entonces el páncreas libera insulina y la insulina, hablemos en términos simples, agarra ese exceso de glucosa y lo introduce dentro de las células, ¿correcto? Dentro de las células musculares y dentro de las células adiposas, principalmente. Entonces, como el paciente diabético tipo 2 normalmente no es una persona que sea deportista, tiene poca masa muscular, entonces el músculo no va a utilizar mucha glucosa como fuente energética porque ese paciente está sentado, está comiendo sentado y luego se va a sentar frente al televisor o se va a sentar frente a la computadora y poca energía va a gastar. Entonces eso significa de que la insulina va a ingresar a la glucosa dentro del tejido adiposo y dentro del tejido adiposo va a producir triglicéridos, ¿correcto? Ácidos grasos libres, diacilglicerol, triglicéridos que luego son liberados muchas veces en sangre y o se acumulan en la grasa intraabdominal o son liberados en sangre, se acumulan en el hígado, se acumulan en la sangre, elevan los triglicéridos en sangre, eleva el colesterol en sangre, ¿no? Porque si bien el colesterol no es una grasa, sí la elevación del triglicérido tiene que ser transportado muchas veces dentro de las moléculas transportadoras de colesterol. Acordémonos, y lo vamos a ver en el siguiente módulo, ya lo vamos a ver en el siguiente módulo, que lo que nosotros llamamos equivocadamente colesterol no es solamente colesterol. Lo que llamamos nosotros colesterol son transportadores que dentro llevan colesterol, llevan ácidos grasos libres, llevan apoproteínas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase del día jueves. Y ahí vamos a quedar en claro que la elevación del triglicérido es lo que va a producir que nuestro colesterol se eleve. Entonces, no es en sí mismo que el colesterol se esté elevando, sino que la elevación de los triglicéridos va a tener como consecuencia este problema metabólico. Y esto nace a partir de qué? De que la glucosa se eleva. La glucosa se eleva obligando a la insulina a elevarse y eso va a acelerar la producción de triglicéridos. Lo vamos a repasar en un momentito más con imágenes. Le estoy adelantando para que ya se vayan haciendo una idea de lo que vamos a ver. Bien, entonces, ¿por qué la estrategia tradicional está fallando para tratar diabetes tipo 2? Bien, la estrategia convencional se basa, quizá ustedes lo han visto, en la pirámide nutricional o en el plato nutricional, según sea el caso, ¿no? Entonces le dan más o menos al paciente diabético tipo 2 un 50-60% de su alimentación en carbohidratos. De ahí que digan, como se comentaba hace un momento, lo estaba comentando Carmen, de que valoraban a las leguminosas como la mejor fuente de proteína. Pero claro, lo van a hacer así porque dentro del enfoque que ellos tienen es que hay que darle 50-60% de la alimentación en carbohidrato. Y la lenteja y el frijol y etcétera, todas esas leguminosas, pues tienen altos porcentajes de carbohidrato. Entonces, se alinea con lo que ellos plantean. Darle al paciente diabético 50-60% de glucosa. ¿Por qué digo glucosa? Porque esos alimentos tienen almidón. El frijol, la lenteja, o ya habiendo otros alimentos como el arroz integral, como la quinoa, o la quinoa, como otros dicen, ¿no? Son alimentos que tienen altos contenidos de almidón. ¿Y qué es el almidón? Cadenas de glucosa. Entonces, ahí es donde viene el problema, que le están dando al paciente 50-60% de glucosa en su alimentación y encima se lo dan en 6 comidas o en 5 comidas. ¿Qué significa? Que cada vez que le dan esa comida, su glucosa se va a elevar y por lo tanto va a obligar al páncreas a trabajar liberando insulina para normalizar esa glucosa. Y eso va a llegar o va a llevar a un agotamiento por parte del páncreas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema en la diabetes? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene o no tiene diabetes tipo 2? Por la glucosa, ¿cierto? O sea,
La característica que todos los pacientes diabéticos tipo 2 tienen en común es que tienen elevada su glucosa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi glucosa normal sin tomar medicamento, hipoglicemiante, sin tomar medicamento para diabetes tipo 2, entonces yo tengo mi glucosa normal sin tomar medicamento, entonces no tengo diabetes. Pero si yo tengo mi glucosa elevada, más allá de los rangos que hemos visto, 126 o más en ayunas o 6.5% de glicosilada o más, entonces ya estoy teniendo diabetes, ¿correcto? Entonces, lo que quiero que les quede claro en este momento del curso es que para que alguien tenga diabetes tiene que tener elevados sus valores de glucosa. Si los tiene normales sin medicamento es que no tiene diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en base a eso vamos a trabajar la reversión de la diabetes. Revertir diabetes va a significar que yo tengo mis valores de glucosa normales sin necesidad de ningún medicamento y haciendo una dieta más o menos flexible, ¿no? Bien, entonces, como les decía, si su glucosa estuviera normal sin tomar medicamentos, entonces no tendríamos diabetes. Eso es un punto fundamental. Entonces, lo que necesito descubrir qué cosa es. Si yo quiero solucionar el tema de la diabetes sabiendo que la elevación de la glucosa es la característica principal, ¿qué es lo que necesito descubrir? ¿Qué es lo que necesito saber? Lo que necesito saber es qué hace que mi glucosa se eleve. O sea, si yo descubro el origen que me está elevando mi glucosa, va a ser un paso fundamental. ¿Para qué? Para que yo sabiendo ese origen pueda solucionarlo luego. Porque si no sé el origen, no lo voy a poder solucionar. Y lo que pasa actualmente con el tratamiento convencional es justamente eso. O sea, en el tratamiento convencional actual no nos dicen el verdadero origen de la elevación de la glucosa. ¿Qué es lo que nos dicen? Ah, es genético. Ah, su papá tuvo diabetes, su mamá tuvo diabetes. Ah, usted también va a tener diabetes. Genético. Oye, es que son por malos hábitos de alimentación, pero no nos dicen exactamente qué cosa ha originado este tema de la diabetes. Y lo que origina el tema de la diabetes es el comer exceso de carbohidrato y una vida sedentaria. Entonces, si yo como exceso de carbohidratos más allá de lo que necesito y encima hago una vida sedentaria, va a ser muy probable que yo termine teniendo diabetes. No es seguro, porque si hay personas que a pesar que comen mucho carbohidrato y tienen una vida sedentaria, van a subir de peso, van a tener hígado graso, van a tener otras complicaciones, pero no van a llegar a tener diabetes. ¿Por qué no van a llegar a tener diabetes? Porque su páncreas va a tener la suficiente capacidad de producir insulina, pero eso no es en todos los casos. En algunos casos el páncreas se va a agotar, no va a poder liberar suficiente insulina para compensar las hiperglicemias. Ya nos quedó claro que es una hiperglicemia, ¿no? Una hiperglicemia es una elevación exagerada de la glucosa. Entonces, cuando el páncreas no tiene la suficiente capacidad de liberar la cantidad necesaria de insulina para compensar las hiperglicemias, entonces el paciente debuta con diabetes, su glucosa se eleva. ¿Sí? Entonces, lo que usted come, sobre todo lo que le han dicho que debe comer, es el origen del problema. O sea, lamentablemente las guías de alimentación dicen, coma usted lenteja, coma usted frijol, coma usted arroz integral, coma usted fruta, coma usted avena, coma usted quinoa. Y uno busca en la tabla de composición de alimentos, porque ahora es muy fácil, hace 20 años no era tan sencillo, pero ahora uno busca la tabla de composición de alimentos, composición nutricional de la lenteja y se va a dar cuenta que la lenteja pues tiene un 60% de carbohidrato, más o menos. La quinoa también, 65-70% de carbohidrato. Con esto, no me entiendan mal, por favor, no me entiendan mal.
Lo que estoy diciendo no es que la lenteja sea mala o la quinoa sean malas. Lo que estoy diciendo es que en la fase inicial del tratamiento de control y reversión de la diabetes tipo 2, esos alimentos se tienen que evitar. Porque si yo consumo esos alimentos, mi glucosa va a seguir alta. Si yo consigo bajar mis valores de glucosa a la normalidad sin medicamento, poco a poco puedo ir probando con nuevos alimentos que tengan más carbohidrato y poquito a poquito ir reintroduciendo esos alimentos. Eso lo vamos a ver hoy día, cómo es que se hace. ¿Ya? Bien, entonces, lo que le está enfermando a usted que tenga diabetes tipo 2 es lo que le han dicho que usted debe comer. Ese es el origen del problema. Entonces, lo que también vimos un poquito en la clase anterior, ¿qué pasa cuando comemos? Y lógicamente nos vamos a, en este momento, enfocar más en lo que es la glucosa. Porque ya hemos dicho que la glucosa es el elemento esencial en la diabetes, ¿no? Es lo que está alterando nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos? Nuestra glucosa en sangre se eleva, esa glucosa viaja por la sangre y claro, la sangre llega a todas las células, ¿no? A cualquier célula que no le llegue la sangre, pues no va a vivir, porque no le va a llevar, perdón, no le va a llegar ni oxígeno ni nutrientes. Y esa célula va a morir. Entonces, todas las células reciben por intermedio de la sangre oxígeno, glucosa y otros nutrientes, ¿no? Y esa glucosa sirve como un combustible energético para que esas células sigan funcionando y podamos pensar, caminar, bailar, hablar, no sé, cualquier actividad, mover las manos, todo eso se va a mover en base a glucosa, no solo a partir de glucosa, porque también se utilizan grasas, también se utilizan aminoácidos, correcto, pero la glucosa es la moneda de cambio general para todas las células. Eso es fundamental entenderlo. Muy bien, lo que ya habíamos visto antes y que para mí es importantísimo que les quede claro, ¿ya? ¿Qué pasa luego de una comida? Su glucosa se va a elevar y eso va a obligar a que la insulina también se eleve. Entonces, cuando la insulina se eleva, la insulina empieza a transportar las moléculas de glucosa dentro de las células musculares y adiposas, principalmente. ¿No? Eso no quita que la glucosa entra a otros tejidos sin necesidad de insulina. O sea, eso que se decía que la insulina es la llave maestra que abre las compuertas para que ingrese la glucosa a todas las células del cuerpo, eso es un mito. Eso no es real. Lo que es real es que la insulina va a actuar sobre el tejido adiposo, sobre el tejido muscular, y va a hacer que esa glucosa, esa hiperglicemia, rápidamente se normalice en un lapso más o menos de 2 horas, un poquito más de 2 horas, introduciendo las moléculas de glucosa dentro de esas células, ¿no? Muscular y adiposa. Como les digo, eso no quita que a través de otros mecanismos que no requieren de insulina, otros transportadores GLUT permitan el ingreso de glucosa, digo, repito, sin necesidad de insulina, dentro de otras células que también consumen glucosa. ¿Ya? Para mí, yo repito mucho esto porque para mí es muy importante que les quede claro que la insulina solamente va a actuar sobre tejido muscular y tejido adiposo para introducir glucosa dentro de las células. Y entonces, la insulina, como acá dice función de la insulina, va a permitir que se normalicen los valores de glicemia cuando hay hiperglicemia. O sea, la insulina es fundamental, pero cuando hay hiperglicemia, o sea, la liberación de insulina aguda, así fuerte, porque todos tenemos insulina las 24 horas del día en sangre, pero pequeñas cantidades, cantidades basales. Se eleva agresivamente cuando también se eleva esa glucosa. ¿Sí? La glucosa también está normal en sangre, 90, por ahí, ¿no? 80, 90. Comemos algo, se eleva. Y cuando se empieza a elevar, rápidamente también la insulina se empieza a liberar por acción de la liberación
de insulina por parte del páncreas. Y esa liberación de insulina normaliza, permite que los nutrientes entren dentro de la célula, convirtiendo principalmente en nuestros pacientes diabéticos tipo 2, mayormente sedentarios, va a convertir esa glucosa en ¿qué? En ácidos grasos libres, diacilglicerol, triglicéridos. Entonces, si se dan cuenta, estoy repitiendo mucho esto porque esto es la parte metabólica que les tiene que quedar muy claro, muy claro. Entonces, la insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de controlar la glucosa solo cuando hay hiperglicemia. Entonces, acá vemos la elevación de glucosa, ¿no? Esta molécula es la glucosa, el páncreas libera insulina y eso permite que la glucosa se normalice. ¿Sí? Y principalmente actúa como que indica músculo esquelético y tejido adiposo. También en el corazón, pero que el corazón también es un músculo, es el músculo cardíaco, pero principalmente vamos a verlo en músculo y tejido adiposo. Por la mayor capacidad que tienen esos tejidos de almacenar, pues, glucosa en su dentro, ¿no? El músculo como glucógeno muscular y también como grasa, y el tejido adiposo, pues, principalmente como, también como energía, pero mucho menos, o sea, mucho menos energía que el tejido muscular, y principalmente lo va a almacenar como grasa, el tejido adiposo. Muy bien, entonces, tener en cuenta esto. Cuando el paciente diabético debuta con diabetes, ya se estima que perdió el 50% de su capacidad de producir insulina. O sea, ese páncreas ya está viniendo agotado. ¿Se acuerdan que les dije que para tener diabetes lo que pasa es que el páncreas ya no consigue compensar liberando suficiente cantidad de insulina esos picos de glucosa? El pico de glucosa y ya no puede haber un pico tan pronunciado de insulina compensatorio. Y la glucosa se queda alta y el paciente debuta con diabetes. Entonces, cuando el paciente debuta con diabetes, ya se estima que el paciente perdió el 50% de su capacidad de producir insulina. Entonces, comer 5 o 6 veces al día no es lógico, porque mientras más número de comidas, más tiene que trabajar el páncreas. Y ya ese páncreas, ya estando agotado, pues se va a agotar más rápido. Y ese es el problema que pasa muchas veces con el paciente diabético. Empieza tomando metformina, luego glibenclamida, le están dando Amaryl, le están dando Januvia, y luego a medida que va fallando el páncreas, ya le empiezan a colocar insulina lenta, insulina rápida. O sea, tiene un plano de evolución, porque el paciente no está mejorando con el medicamento, simplemente lo están llevando en una línea de venta de productos, ¿correcto? No para solucionar sus problemas, sino para que él se vuelva un consumidor de esos medicamentos. Y ahí está el problema. Lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el frijol, que en 100 gramos de peso en seco tiene 61 gramos de carbohidrato. Imagínense, en 100 gramos de peso seco tiene 61 gramos de carbohidrato, de almidón. La quinoa en 100 gramos, 69 gramos de peso seco. Entonces, vean, o sea, ¿cómo pueden pensar o decir que la quinoa o el frijol son fuentes primordiales de proteína? ¿No? No, no lo es. Y para remate, esa proteína que tiene el frijol, que tiene la quinoa, no es de alta biodisponibilidad. No es que sea mala, digo y repito, no demonicemos, no vayamos a demonizar ni estos alimentos, ni mucho menos los carbohidratos, que son necesarios para la vida. ¿Sí? Pero para este paciente diabético, por un tiempo, lo mejor es alejarse del carbohidrato porque ya tiene demasiado carbohidrato en su cuerpo, en su sangre en este caso. No es que el carbohidrato sea malo, sino que este paciente diabético ya tiene demasiado carbohidrato. ¿Y qué nos dicen? No, es que si combino el frijol con el arroz voy a tener una calidad de proteína superior. Ya, pero imagínense cuánto carbohidrato tiene el arroz, aunque sea integral, tiene 80.4 gramos
en 100 gramos de peso seco, imagínense, 80% de carbohidrato. Demasiado, demasiado. Por eso es que el paciente diabético no mejora. Si vemos la avena es algo similar, tiene 60 y tantos gramos de almidón en 100 gramos, entonces mucho, demasiado. Entonces, como les había dicho, ¿qué carbohidratos tienen esos alimentos? ¿Sabe quién me puede decir, que es algo que ya les he dicho? ¿Qué carbohidratos tienen estos alimentos? Estos que acabamos de ver. La quinoa, el frijol, el maíz, el arroz, el trigo. ¿Qué carbohidrato tienen? ¿Alguien me puede decir? El carbohidrato que tienen esos alimentos es el almidón. ¿Y qué es el almidón? El almidón son cadenas de glucosa. El problema es que tenemos que entender que el intestino no puede asimilar, el intestino no puede asimilar el almidón como almidón, lo tiene que digerir. El almidón se digiere en la boca y en el intestino delgado. Y ahí se convierte en una buena proporción en glucosa y como tal es asimilado. Por eso es que después de comer arroz o lenteja o frijol, nuestra glucosa se va a elevar. Yo lo veo constantemente con mis pacientes. Cuando ellos comen algo que no deben, cuando ellos comen algo que no deben, entonces la glucosa se les eleva, porque el almidón se convierte en glucosa. No tiene ninguna importancia para este tipo de paciente, no tiene ninguna importancia que sea un carbohidrato integral o no integral. No importa para ese tipo de pacientes. Entonces, el almidón es el nutriente por mucho más abundante en alimentos como el frijol, la lenteja, la papa, el arroz integral, el pan integral. Además, incluso le indican al paciente diabético alimentos que ya directamente tienen azúcar, azúcares, como las frutas, como los lácteos, como la miel, ¿no? Entonces, no es que la fruta, los lácteos y la miel sean malos y que sean demonios y que... No, no, no. Estoy hablando netamente para estos pacientes cuando tienen su glucosa elevada. Una vez que su glucosa se normalice, ya poco a poco se pueden ir reintroduciendo ciertos alimentos. Muy bien, entonces, si a usted le indican comer 5 o 6 veces al día, avena, pan, lácteos, fruta, quinoa, entonces le están dando de comer glucosa todo el día. Y si usted come glucosa todo el día, entonces su glucosa en sangre no se va a normalizar nunca. Y eso lo digo yo, es una opinión mía. No, no es que solamente lo diga yo, sino que se ha visto durante los últimos casi 50 años de tratamiento que se le viene dando al diabético en base a la pirámide nutricional o plato nutricional, en base a ese tratamiento que se le da al diabético, ha quedado clarísimamente demostrado que ese tipo de alimentación solamente lo vuelve al paciente diabético un eterno enfermo y un dependiente de los medicamentos de por vida. Entonces, el origen del problema está en lo que está comiendo. El origen del problema está en lo que está comiendo, en lo que le están indicando en el hospital, en el seguro, en la clínica, en la posta, no sé, en fin, en donde le están indicando que debe comer, ahí está el problema, en la comida. Entonces, usted no está enfermo, lo están enfermando con lo que le indican que debe comer. Eso es lo que le está enfermando a usted, no, no otra cosa. Claro, dice, no, pero si yo hago ejercicio voy a mejorar. Si no corrige su alimentación, el ejercicio no va a ser suficiente. Lo primero que hay que corregir es lo que uno está comiendo. Ahí tiene que ser el primer elemento que uno tiene que corregir. Bien. Entonces, el problema es que teniendo la glucosa alta en sangre, todo el día, todo el tiempo le indican que debe comer glucosa. Ok, esto les tiene que quedar muy clarito. Esto les tiene que quedar muy clarito para que ustedes se concienticen que corrigiendo la alimentación, el organismo, en la gran mayoría de casos,
sin necesidad de medicamento y en algunos casos con pequeñas dosis de medicamento, va a conseguir normalizar su glucosa en un lapso de 1 a 2 semanas. En promedio. Yo he visto pacientes que lo hacen en 2 o 3 días. Tienen su glucosa en 300 y en 2 o 3 días ya están en 100. Solo con alimentación y estilo de vida, sin ningún medicamento. ¿Por qué? Porque estamos actuando sobre el origen del problema. No es un milagro, no es algo excepcional, simplemente es aplicar la lógica. Si el origen de mi problema es que estoy comiendo mucha glucosa, como menos glucosa, y mi glicemia, mi glucosa en sangre, se va a ir normalizando de manera natural. Entonces, comer así es sano. Vean esa pirámide nutricional. Comer así es sano. Acá abajo tenemos todos los almidones. Y esa es la parte más ancha y es lo que supuestamente, según la OMS, es lo que más tenemos que comer. Según la ADA, es lo que más tenemos que comer. Comer de todo un poco, balanceado. Pero es que yo no entiendo qué significa balanceado, por Dios. No, es increíble. ¿Cómo va a ser eso balanceado? Más bien, ¿cómo usted desbalanceado, no? Porque no hay ningún balance ahí. Carbohidrato más carbohidrato más carbohidrato. ¿Cómo va a haber un balance ahí? Entonces, la alimentación se tiene que personalizar de acuerdo a cada caso. Entonces, ¿comer así será sano? Pues no. Comer así no es nada sano. Para un diabético es de lo peor que se puede hacer. O comer así, según ese famoso plato nutricional que tiene ya muchas variantes, ¿no? Hay variantes, no voy a entrar en todos los detalles de todas las variantes que tienen ese plato nutricional, o peor aún, las listas de intercambio de carbohidratos que hacen para los diabéticos, tampoco son recomendables. Entonces, vean acá, le dan granos integrales, que es almidón, frutas, que es azúcar, una proteína saludable, que será posiblemente lenteja, frijol, 2 veces por semana o 3 veces por semana si le ponemos quinoa. Entonces le hemos dado un montón de carbohidrato. Acá carbohidrato en los granos, más glucosa en la fruta y más carbohidrato, más almidón en la proteína saludable al menos 2 o 3 veces por semana. Porque dicen, no, comer carne es malo. Pero ¿cómo va a ser malo? Si el humano siempre ha comido carne, genéticamente estamos adaptados a comer carne. Y la carne es sin carbohidrato, o sea, la carne no tiene carbohidrato. Entonces, si el problema mío es con el carbohidrato, debería comer alimentos que tengan poquísimo o nada de carbohidrato al comienzo. Y luego se puede ir poquito a poquito flexibilizando. Entonces, la base de revertir la diabetes está en, al inicio, comer la menor cantidad de carbohidrato posible. Y entonces esto no es comer sano. Esto no es comer sano. Entonces, vamos a ir un poquito dilucidando por qué no es comer sano. ¿Qué está pasando? Entonces, el origen y el final del problema está en la elección de alimentos que tenemos. Entonces, ¿qué cosa define si algo es o no un alimento? ¿Qué es lo que define si algo para nosotros, los humanos, es o no un alimento? Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es un alimento para nosotros, ¿no? El azúcar es un alimento para nosotros, ¿ok? La lenteja es un alimento para nosotros porque tiene almidón, tiene muchas cadenas de glucosa, ¿correcto? ¿Qué significa cadena de glucosa? Que aquí hay una glucosa y otra glucosa se le une y otra glucosa se le une y otra glucosa se le une y hacen una cadena, tal cual como una cadena. Incluso se ramifica, porque no es solamente lineal, sino que de acá sale otra glucosa hacia arriba y van creciendo y otra por acá y se hace pues una cadena inmensa de glucosas. El almidón, correcto, entonces la glucosa es un alimento para el humano y el almidón también lo es, porque el almidón son cadenas de glucosa. Ahora, ¿ustedes sabían que la madera son también cadenas de glucosa? La madera, lo que comen las termitas, son cadenas también de glucosa, pero no es almidón, ¿correcto? Entonces,
la manera en que se han unido para formar la celulosa, para formar la madera, el humano no la puede digerir. O sea, a pesar de que la madera son cadenas de glucosa, la manera en que se han unido, que han formado esas cadenas, el humano no lo puede digerir y la termita sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que define qué es y qué no es un alimento para nosotros es nuestra capacidad de digerirlo y asimilarlo, aprovecharlo. ¿Sí? Y en este caso, la madera, a pesar de que son cadenas de glucosa, no la podemos digerir, mientras que la termita sí. ¿Qué define que sea entonces un alimento o no? Nuestra genética, la capacidad de producir enzimas que digieran lo que vamos a comer o que podamos masticar lo que vamos a comer. La termita puede masticar esa madera, la puede digerir y la puede aprovechar. Los humanos no, porque genéticamente no estamos adaptados a comer madera. O sea, nuestra genética no está adaptada a comer madera, mientras que sí a comer arroz o a comer lenteja o a comer carne. Entonces, es a partir de nuestros genes y de lo que comemos que nuestro cuerpo se regenera o degenera. O sea, todos los días necesitamos comer porque tenemos que reparar nuestra piel, reparar nuestros tejidos, nuestros órganos, formar el sistema inmunológico, en base a lo que comemos. Por ejemplo, los huevos que me comí hace un par de semanas, a lo mejor están formando esta parte de mi mano, ¿correcto? Porque eso es proteína y el huevo también es proteína. Entonces yo lo he comido y esa comida se ha distribuido para regenerar mi cuerpo. Entonces, de alguna manera, somos lo que comemos y su interacción con nuestros genes, ¿ya? Porque siempre nuestros genes van a intervenir para que nosotros podamos hacer o no hacer determinadas cosas. Entonces, ya hemos visto que esta pirámide nutricional es el origen de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque en la base de la pirámide está un alto consumo de almidón. Eso es lo que principal que les quiero dejar claro en esta parte de este módulo. Es que el problema es que nos están haciendo comer más carbohidratos del que necesitamos. Y eso para un paciente diabético le trae muchas complicaciones. O sea, tengan en cuenta eso. O sea, no es que el carbohidrato sea malo, sino que el diabético no necesita comer tanto carbohidrato. El diabético necesita carbohidrato, pero hay un alto porcentaje de ese carbohidrato que el diabético necesita, que el diabético tipo 2 ya lo produce. No lo necesita comer. Y eso se los voy a explicar en un momento más. ¿Ya? Pero les voy dejando ya un pequeño adelanto. El diabético no necesita comer tanto carbohidrato, el diabético tipo 2 no necesita comer tanto carbohidrato porque ya produce glucosa. ¿Correcto? Bien, importantísimo tener esto en cuenta. Entonces acá hay unas pirámides nutricionales alternativas. Yo no soy muy amigo de las pirámides, pero vean acá, esta de acá le da gran importancia a las verduras, ¿no? Eh, a las carnes, y luego va a ir subiendo, subiendo hasta que ponen la punta, en el menor consumo, las frutas. Esta es algo similar, de acá de la derecha, un poco más simple, le da más importancia a las carnes y grasas, y luego en la punta las frutas. Solamente se los muestro para ejemplificar, no es que estas pirámides sean mejor que las otras, como les digo, yo no soy tan amigo de las pirámides nutricionales, pero bueno, ya está, es una opción más. Ahí está el link, ¿no? keto.hu, ahí pueden ver más información. Entonces, ¿qué alimentos no comer? ¿Qué no deberíamos comer? Bien, ya vamos 45 minutos de clase. Vamos a hacer acá un pequeño break, ¿ya? Un pequeño break eh, más cortito que el anterior. Vamos a tener 10 minutos de break. En 10 minutos regresamos y terminamos hasta el final la clase. Ya, yo siempre, como les digo, no es bueno hacer la clase totalmente de corrido, así que vamos a hacer un pequeño break ahora y retomamos
en 10 minutos, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué alimentos no comer? Ya aquí ya queda más claro qué alimentos no nos conviene comer, ¿cierto? Los alimentos integrales. Porque dicen, no, el diabético debe comer alimentos integrales porque necesita energía. Y es ilógico, porque ¿qué energía va a obtener el paciente de los alimentos integrales, arroz integral, avena integral, etcétera? Lo que va a obtener es glucosa como fuente de energía. Pero él ya tiene demasiada glucosa. No va a poder utilizar esa glucosa de los alimentos integrales porque él ya de por sí tiene mucha glucosa acumulada en sangre. Lo que vamos a hacer es que se acumule más glucosa aún de lo que ya tiene acumulado. No es lógico. El alimento integral tiene la misma cantidad de glucosa que el alimento no integral. La leche. La leche tiene dos problemas. Número uno, tiene azúcares. Y segundo, la leche no es un alimento cualquiera, es un fluido hormonal, que lo que hace es estimular la liberación de insulina para ejercer un efecto anabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche lo que busca es que se libere más insulina para que el bebé, el becerrito en el caso de la leche de vaca, crezca rápidamente por estímulo de la insulina. O sea, la insulina se eleva por acción de la leche y es lo que justamente hace que la cría crezca más rápido cuando toma esa leche. Entonces, si ya tenemos diabetes tipo 2, no nos conviene seguir estimulando a la insulina porque vamos a subir más de peso y encima con los azúcares va a subir nuestra glucosa. Y claro, la leche deslactosada tampoco es una opción porque la leche deslactosada no es que no tenga lactosa. ¿Sí? La lactosa es un disacárido que por un lado está la galactosa y por otro lado está la glucosa que se unen y forman la lactosa. La lactosa es como un trencito que tiene dos vagones. Repito, un vagón se llama galactosa, el otro vagón se llama glucosa. ¿Qué hace la industria? Libera una enzima que la parte por la mitad. No es que la saca, no es que retire a la lactosa. Lo que hace es simplemente partirla por la mitad. ¿Sí? Y por un lado está la galactosa y por otro lado está la glucosa, pero siguen dentro de la leche. Por eso es que la leche deslactosada es un poquito más dulce que la leche normal, digámoslo así, porque tiene más glucosa, ¿correcto? Y lo podemos sentir al momento que la estamos tomando. Y las leches vegetales, pues ya sabemos que no son leches y prácticamente no, no cuentan, ¿no? Los alimentos bajos en grasa, los alimentos bajos en grasa tienen el gran problema que al no tener o al habérseles retirado artificialmente la grasa, son más procesados todavía, peor aún, y encima tienen más concentración de carbohidrato, porque si le he quitado la grasa, la concentración de carbohidrato aumenta, proporcionalmente hablando. Entonces tampoco nos conviene los alimentos bajos en grasa, y es lo que le recomiendan al pobre paciente diabético. Las leguminosas o menestras, ya vimos, tienen 2, 3 veces más carbohidrato que proteína, ¿sí? Entonces, para ese tipo de pacientes no es lo que estamos buscando. Quizá cuando ya tenga su glucosa normal, y lo vamos a ver cuando ya estemos en la parte de alimentación, sí pueden comer, pero ya con la glucosa normal, después de al menos un mes con la glucosa normal, pueden consumir un poco de estos alimentos. Los cereales andinos, más de lo mismo, ¿no? La quinoa, la kiwicha, la maca, el arroz, el trigo, todo esto pues tiene muchísimo carbohidrato. Ojo, esos valores en las tablas nutricionales van a variar, no van a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero más o menos guardan esta proporción de 2, 3, 4 veces más carbohidrato que proteína, lo cual no nos conviene. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para esta problemática? Es que es muy simple. Digamos que una de las cosas que a mí personalmente, yo creo que a muchos que manejamos esta información nos indigna, es que la solución es tan simple, tan fácil de aplicar, tan fácil de implementar y da resultados tan rápido que es indignante que no se aplique. Y digo que no se aplique sistemáticamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Una dieta baja en carbohidratos.
¿Por qué? Porque está de moda, porque se me ocurrió. No, no, no. Porque yo ya tengo mucha glucosa en sangre, tengo mucho carbohidrato en sangre, entonces ese nutriente no lo necesito. Es más, lo tengo de sobra. Y es parte del problema, es el elemento fundamental del problema de la diabetes, la glucosa. Entonces, si el origen de la diabetes, hablando en términos simples, por favor, si el origen de la diabetes es que la glucosa está elevada, tengo mucha glucosa en sangre, sería ilógico seguir comiendo glucosa porque estaría alimentando el problema. Así de sencillo. Evitar la glucosa mientras que se normalice mi glicemia. Entonces, este cuadro es muy importante, obsérvenlo bien, por favor. Vean a la izquierda una persona sin diabetes, en color azul o celeste, como lo vean en sus pantallas. Pueden ver la cantidad de glucosa que le damos, la cantidad de carbohidrato que le damos al paciente, más o menos unas 1.200 calorías. Y como él produce en su hígado, como les dije, todos producimos glucosa en nuestro hígado, pero el diabético produce más. Entonces, el no diabético, el que no tiene diabetes tipo 2, va a consumir 1.200 calorías de glucosa en su dieta, va a consumir esa cantidad y va a producir unas 400 calorías de glucosa. 400, 500 calorías de glucosa en su hígado. Da un gran total, digamos, de unas 1.700 calorías. 1.600, 1.700 calorías de glucosa, de carbohidrato. El diabético descompensado que sigue las indicaciones del Ministerio de Salud, que sigue las indicaciones de la ADA, que sigue las indicaciones de la OMS, le dan de comer 1.200 calorías de glucosa en su alimentación, pero también produce 1.200 calorías. Entonces, ya no hablamos que tiene 1.600 calorías o 1.700 calorías de glucosa al día, sino ya hablamos que tiene 2.400 calorías de glucosa al día. Estos son promedios, son aproximaciones, simplemente es para ejemplificar y nos demos cuenta dónde está el problema. El problema es que el diabético produce más glucosa y le están dando mucha glucosa en su alimentación. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? ¿Qué es lo que funciona? Simplemente darle de comer menos glucosa, acá en azul, ya no darle las 1.200 calorías de glucosa en la dieta, sino darle 400, 500 o incluso menos, y eso se va a compensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una dieta baja en carbohidratos? Acá vemos una dieta de más o menos unas 200 calorías de glucosa. Es una dieta muy baja en carbohidratos. O sea, vamos a empezar con una dieta muy baja en carbohidratos. 20, 50 gramos de carbohidrato al día o menos de 200 calorías de glucosa al día, de carbohidrato al día. Eso lo vamos a aplicar y ya luego se los voy a mostrar con detalle cuando veamos el tema de la dieta, más o menos por 2 semanas. Y luego le damos un poquito más y un poquito más de carbohidrato y le damos una dieta solamente baja en carbohidratos. Ya no dieta muy baja, sino pasamos al nivel de dieta baja en carbohidratos, y le damos un poquito de papa, un poquito de lenteja, un poquito de frijol. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Esto es importante porque ya vemos que la ADA, a pesar que no lo admite abiertamente, ya ha sacado publicaciones aceptando que la dieta baja en carbohidratos funciona. Dice, en el caso de personas con diabetes tipo 2 que no alcanzan las metas glucémicas o para quienes es prioritario reducir el uso de medicamentos hipoglicemiantes, la reducción de la ingesta total de carbohidratos mediante un patrón alimenticio bajo o muy bajo en carbohidratos es una opción viable. ¿Qué estamos viendo acá? De que la misma ADA acepta que para mejorar los valores de glucosa sin necesidad de medicamentos, las dietas bajas y muy bajas en carbohidratos son una opción viable. Pero claro, pone en tela de juicio que sean sostenibles a largo plazo. Excelente, nosotros no estamos planteando que lo usemos como estilo de vida de por vida, no, 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 no. Por un tiempo, hasta que la glucosa se normalice. Ahí está la bibliografía que pone la ADA. Para mí,
revisando esa bibliografía, no veo que sea tan concluyente esa bibliografía que ponen ellos. Yo he leído bibliografía mucho más contundente, pero bueno, ellos ponen esa bibliografía para sustentar el que se puede hacer dietas bajas o muy bajas en carbohidratos. Dice, la reducción de la ingesta total de carbohidratos en personas con diabetes ha demostrado evidencia de mejora en el control glicémico y puede aplicarse dentro de diversos patrones alimenticios que se adapten a las necesidades y preferencias individuales. ¿Qué quiere decir? Que hay que individualizar. No es que dar una dieta o igual a todos, sino hay que individualizar. ¿Ya? Entonces dice, en particular, en personas con diabetes tipo 2, los patrones alimenticios bajos en carbohidratos y muy bajos en carbohidratos han mostrado reducir los niveles de hemoglobina glicosilada y la necesidad de medicamentos antihiperglicemiantes. O sea, los famosos medicamentos que le dan al paciente diabético para que baje su glucosa, ¿no? Desde la metformina, la glibenclamida, hasta la insulina lenta, insulina rápida, que le dan todos los medicamentos que están ahí al medio, se va liberando, se va, como dicen, destetando de la necesidad de consumir medicamentos. Y ahí está también la bibliografía. No, pero ojo, lo que yo les estoy planteando es aplicar este esquema bajo y muy bajo en carbohidratos por un tiempo determinado, no como estilo de vida. Ojo con esto, ojo con esto. Bien, acá que dice también la ADA, para matizar, que es bueno siempre matizar, porque acá no hay verdades absolutas. Dice, revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados han encontrado que los patrones alimenticios con restricción de carbohidratos, lo que estamos hablando, bajos en carbohidratos y muy bajos en carbohidratos, especialmente aquellos considerados bajos en carbohidratos, son efectivos para reducir la hemoglobina glicosilada a corto plazo. Ahí pone menos de 6 meses, pero yo lo he visto reducir en incluso 2 meses. Ya, ahora vamos a entrar en ese tema. Dice cuánto de proteína por kilo de peso. Ahora vamos a entrar a ese tema, pero lo que dicen las investigaciones es que son esquemas a libre demanda, a libre demanda. O sea, no estamos contando calorías ni macronutrientes. Eso es lo que dice la evidencia científica. Yo lo he aplicado así, ya lo vengo aplicando 15 años y funciona en la gran mayoría de pacientes. ¿Sí? Pero son dietas con alto contenido de proteína. Por lo tanto, no se recomiendan en pacientes estas dietas bajas en carbohidratos en pacientes con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo. ¿Ya? En esos casos hay que bajar también la proteína y aumentar más la grasa. ¿Ya? Muy bien. Igual acá aparece la bibliografía que nos recomienda la ADA. Dice, uno de los desafíos al interpretar las investigaciones sobre dietas bajas en carbohidratos es la amplia variabilidad en las definiciones de este tipo de patrón alimenticio. Eso es cierto. O sea, como también hay dietas de moda, tenemos la dieta Dukan, Atkins, la Zona, la South Beach, la dieta Paleo, la dieta que llaman ahora Keto. Como son dietas de moda que el marketing utiliza para vender sus productos y vender qué sé yo, entonces se ha distorsionado un poco el concepto. Por eso es que yo les compartí acá, vean, esto es lo que yo les planteo, como dieta muy baja en carbohidratos y dieta baja en carbohidratos. Con esos patrones vamos a trabajar. Con 20-50 gramos de carbohidrato al día o menos del 10% de la dieta de 2.000 calorías de carbohidrato y dieta baja en carbohidratos, que sea una dieta que tenga menos de 130 gramos de carbohidrato día o menos de 26% de la energía total de la alimentación. Entonces, sí es cierto, hay un problema con las definiciones ahí, hay un poco de confusión, ya lo estamos nosotros resolviendo con lo que les he planteado. Además, la reducción de peso fue un objetivo en muchos estudios sobre dietas bajas en carbohidrato, lo que complica aún más la evolución del impacto del patrón alimenticio. Bien, eso es, digamos, es un poco de la confusión que tiene la ADA, ¿no? Y claro, es una confusión porque ellos tienen un enfoque muy de medicamento, no de alimentación. El tema es muy simple. Tengo mucho carbohidrato en sangre, como menos carbohidrato y mi organismo lo va a regular.
sea, mi organismo es el que va a regular los niveles de glicemia, porque yo ya dejé de bombardearlo con glucosa. Cuando yo lo dejo de bombardear con glucosa, mi organismo se regula y se organiza mejor, ¿ya? Entonces, lo mismo la idea no es mantenerlos como estilo de vida todo el tiempo, ¿no? Sino en un corto plazo. Entonces, vamos a la fase uno, que es el control rápido. Yo he visto pacientes que aplican este esquema muy bajo en carbohidratos y en 1 o 2 semanas normalizan su glucosa. Importantísimo. Esto que les voy a decir, que les estoy mostrando en ese momento, es importantísimo. O sea, tiene que haber un control de glucosa diario al inicio del tratamiento. Todos los días, por lo menos medir su glucosa 3 a 4 veces al día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, digamos que el paciente se coloca 30 unidades de insulina lenta en la mañana, toma 5 miligramos de glibenclamida, luego se coloca 4 unidades de insulina rápida después del almuerzo y se coloca otras 30 unidades de insulina lenta en la noche y otra glibenclamida, quizás después del almuerzo, no sé. ¿No? Digamos que consume metformina, glibenclamida e insulina lenta y una vez al día insulina rápida. Entonces, el paciente tiene que entender, y es lo que le dice su médico también, es que si él tiene su glucosa en ayunas en 90, no puede tomar glibenclamida. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un paciente diabético tipo 2 que toma 5 miligramos de glibenclamida en la mañana, en ayunas, o mejor aún, más preciso, después del desayuno o minutos antes del desayuno, tiene su glucosa en 90 y toma la glibenclamida? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que le va a dar una hipoglicemia. Entonces, el paciente tiene que entender, y es también como les digo lo que le dice su médico, que si su glucosa está en 80, 90, 100, no puede consumir medicamentos agresivos como la glibenclamida o la insulina rápida. Incluso podría tener problemas con la insulina lenta si es que su valor de glucosa está normal y se coloca 20, 30, 40, 50 unidades. ¿Sí? Yo he tenido pacientes, sobre todo de Estados Unidos, que se colocan cantidades de insulina escandalosas, más de 100 unidades de insulina al día, más de 100 unidades de insulina al día, y que se han liberado de la insulina con un esquema bajo en carbohidratos en 2 semanas o 3. Bien, entonces muy importante es medir la glucosa las primeras semanas hasta que esa glucosa se estabilice y se normalice. Bien, una dieta baja en carbohidratos, acá algunos alimentos. Esta lista no es pues lo que tienen que hacer exactamente. Muy fácil lo que ustedes pueden hacer para hacerlo a su estilo. Busquen en internet alimentos bajos en carbohidrato y vayan seleccionando los que más les agraden a ustedes. Esto es lo que yo he hecho, es la manera en que yo trabajo. Lo pueden usar como una referencia, no es necesario que lo hagan idéntico. Desayuno, huevos de gallina, de codorniz, pueden ser fritos, pueden ser en tortilla, fritos con aceite de coco, manteca de chancho, es lo mejor para mí al menos, o usar ghee también. Carnes, una hamburguesa hecha en casa, o sea, la carne molida la armamos como hamburguesa en casa, no liguen ni con galleta, ni con quinoa, ni con harina, no, no, ligan a lo mucho con huevo, le ponen su tomate, cebolla, perejil, pimienta picante, sal marina y hacen su hamburguesita y ahí está, un chicharrón de chancho, pescado frito, una carne asada de desayuno. Es un desayuno altamente nutritivo. Pueden utilizar ahí también palta o aguacate, perdón. Pueden hacer el pescado frito y su ensalada de verduras crudas con el aguacate, con la aceituna, el aceite de oliva, sal, pimienta, ¿no? Un chicharrón de chancho y su ensalada. Si se dan cuenta, no hay carbohidratos, no hay ni papa, ni pan, ni nada de eso. Estamos usando una dieta baja en carbohidratos. Y tomar magnesio y potasio. Tratar de no tomarlos juntos, ¿no? Pueden tomar el magnesio en ayunas y el potasio, no sé, pues antes del almuerzo.
1000 miligramos de magnesio, 1000 miligramos de potasio, lo que yo les recomendaría. Además, en el desayuno se puede añadir pecanas, almendras, avellanas, nueces. ¿Dónde? En la ensalada, ¿no? Una ensalada de diversos colores, le ponen pecanas, almendras, le pican huevo, le pican palta, le ponen aceitunas, aceitunas negras, aceitunas verdes. Le pueden poner semillas de girasol, de zapallo, incluso algún embutido como jamón de pierna artesanal. No en todos los países hay esto. El jamón de pierna acá, por ejemplo, en Perú sí hay, ¿no? Tocino con huevos revueltos, menudencia, no sé, a la ensalada le pueden poner higadito de pollo, mollejitas, etcétera. Almuerzo, lo que ya habíamos visto, ¿no? Un trozo de carne, pollo, pescado, pavita, res, cerdo, cordero, hígado, ¿qué cantidad? 100, 200, 300, 400 gramos, aunque mayormente no llegan a 400, mayormente se quedan entre 150 y 300 gramos de la carne que a ellos les guste o de la carne que usted esté de acuerdo, ¿no? A lo mejor usted dice, no, la carne roja es mala, ¿ok? No hay problema, no es obligatorio, ¿no? En una dieta baja en carbohidratos comer carne de res. Lo que se obliga en una dieta baja en carbohidratos es evitar los carbohidratos. O sea, evitar alimentos ricos en carbohidratos. Nada más. Si usted dice, no, quiero que sea solamente pescado y pollo, bien, ningún problema. Importante es que ese trozo de carne quede sabroso, quede agradable, con buen sabor. Eso es muy importante, ¿ya? Y al lado del trozo de carne, que puede ser una carne a la parrilla, al horno, asado, hervida, no sé, de la manera que le guste prepararlo, le puede echar ajo, jengibre o quión, palillo, le puede echar sal marina, pimienta picante, laurel, que quede agradable, bien preparado, ¿ya? Y además, una ensalada de verduras de muchos colores, ¿ya? Con lo que dijimos, ¿no? Le puede poner palta o aguacate, aceitunas, semillas, todo esto que hemos mencionado antes, que quede muy agradable. Yo tengo un recetario, los que estén interesados en el recetario me pueden escribir. Yo tengo un recetario que pueden tener ahí como una guía, ¿no? Bien, en el almuerzo se puede usar, como ahí dije, especies, sal marina o sal rosada, ajo, jengibre, orégano, perejil, cúrcuma, laurel, pimienta, etcétera. No usar nada de soya, nada de salsa de soya, por favor. Nada de lo que acá en Perú llamamos sillao, ¿ya? Eso puede elevar su glucosa. Al menos la manera en que se elabora en Perú, eso tiene azúcar. No es conveniente. En la cena, similar al almuerzo, se puede también preparar un soufflé o una sopa. Si va a hacer una sopa, le puede echar apio, poro, nabo, col, repollo, alguna carne, carne de cordero, de pollo, de pescado, inclusive si sea carne de res, le puede poner huevo, pero nada de carbohidrato, nada de carbohidrato, ¿ya? Entonces, ese es un esquema que algunas imágenes, ¿no? De lo que podría comer de desayuno, ¿no? La idea es que quede agradable, que quede rico, ¿ya? Bien sazonadito, bien nutritivo. Acá algunos ejemplos de almuerzo, el pollo enrollado, las brochetas, ¿no? Un estofado y poco a la izquierda. Y cenas también, ¿no? Hay, hay verduras, ¿no? Un omelette, pescado por la derecha y pollo por la izquierda. Entonces, la presentación también es importante para que sea agradable. Cuando se puede comer así, espectacular. Si no, también se puede optar por cosas más prácticas. En lo que es suplementación, que es un ítem muy complejo, muy extenso, el magnesio y el potasio sí o sí, si tiene hipotiroidismo, selenio, 200 microgramos. Si tiene problemas de estreñimiento crónicos, los probióticos y prebióticos muchas veces ayudan. Es importante, siempre que sea posible, hacer exámenes en sangre de vitamina B12 y de vitamina 25 hidroxi D3, evaluar en sangre, y si hay déficit, suplementar. Por ejemplo, en vitamina D, lo ideal es que esté por encima de 40. Y en vitamina B12, lo ideal es que esté por encima de 550, 600. No en el límite inferior, ¿no? Muchas veces, vitamina D puede ser hasta 30. O vitamina B12 puede ser 300. No, esos son límites muy inferiores. Hay que apuntar a valores
un poco más altos. Para ello es necesario, como les comento, hacer exámenes de sangre para evaluar, porque no es bueno dar esos suplementos sin saber cómo están los niveles en sangre, ¿ya? El magnesio, mayormente sí se puede dar, porque mayormente el paciente va a tener déficit de magnesio y de potasio, y el excedente se va a eliminar con la orina. Entonces, las primeras semanas hay que medir su glucosa, como ya les comenté, en ayunas y 2 horas luego del desayuno, almuerzo y, de ser posible, 2 horas luego de la cena. Y en base a la evolución, retirar los medicamentos. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, si está tomando medicamento hipoglicemiante, hay que coordinar mucho con el médico, porque el médico va a tener que ir retirando esos medicamentos que no necesita ya. ¿Ya? Un medicamento hipoglicemiante es un medicamento que nos reduce la glucosa en sangre de manera artificial. Entonces, como la glucosa es un nutriente esencial para la vida, si baja mucho en sangre, si ya está en 60, ya está en 50, eso es peligrosísimo. No se puede permitir eso. Y eso está pasando porque el hipoglicemiante ya no se está necesitando y está haciendo que baje mucho la glucosa en sangre. Como les decía, si el paciente amanece con la glucosa normal, sería ilógico tomar un hipoglicemiante. O si 2 horas después de la comida su glucosa está normal, sería ilógico tomar un hipoglicemiante, y ya tengo mi glucosa normal. Eso hay que tenerlo muy presente, por favor. Si no, corremos el peligro de que el paciente sufra una hipoglicemia, y eso es mucho más peligroso que una hiperglicemia. No, una hipoglicemia es la bajada de glucosa por menos de 70, y una hiperglicemia, valores por encima de 140, 160, 180, ¿no? Valores altos de glucosa. Entonces, una hipoglicemia puede ser mortal. Hay que tener cuidado. Bien, una vez que pasamos la fase 1, que puede durar más o menos unas 2 semanas, y ya tenemos valores de glucosa por debajo de 130, pues ya podemos empezar a utilizar la fase 2. En la fase 2, ¿qué hacemos? En el desayuno podemos incluir papa o yuca o camote, desayuno y almuerzo. Quienes hayan comprado mi libro, verán que yo ese libro lo escribí, el primer libro que escribí sobre diabetes tipo 2 en 2017, ¿ya? Entonces, ahí yo recomendaba ya en fase 2 introducir fruta. Actualmente la experiencia me ha enseñado que ya no es tan bueno introducir fruta tan temprano, y mayormente ahora espero la fase 4 para introducir fruta. Fase 3, fase 4. Mayormente en fase 2 lo que recomiendo es este tipo de almidón: papa, yuca, camote o papa dulce, como le llaman en algunos sitios, ¿no? Boniato le llaman también, creo que a la yuca, ¿no? Bien, entonces eso en el desayuno, y en el almuerzo igual. Se puede introducir, añadir a el desayuno y el almuerzo, pero en la noche mantenemos sin carbohidrato. Mantenemos sin carbohidrato, ¿ya? Y en fase 3 ya, igual, cuando ya estamos comiendo papa, camote, yuca, qué sé yo, desayuno y almuerzo, y ya tenemos la glucosa normal, después de 2, 4 semanas de estar aplicando fase 2, ya podemos llegar a fase 3. ¿Qué es fase 3? Comer 1, 2 o 3 veces por semana leguminosas como la lenteja, el frijol en el payar, en el almuerzo, lenteja, frijol, payar, quinoa, arroz integral o carbohidratos similares, solo en el almuerzo, y evaluar glucosa. O sea, a ver, vamos a repetir para que quede claro. Fase 1 es bajo en carbohidratos, muy bajo en carbohidratos. Normalizamos glucosa, pasamos a fase 2, que es introducir papa, camote, yuca en desayuno y almuerzo, pero no en la noche. ¿Sí? ¿Qué cantidad? 120, 140 gramos. Si conseguimos después de 2 a 4 semanas que la glucosa siga normal, si conseguimos que la glucosa siga normal, pasamos a fase 3, después de 2 a 4 semanas. Y ahí introducimos las leguminosas o el arroz integral 1, 2 o máximo 3 veces por semana, no en días consecutivos. Y medimos glucosa después del almuerzo para ver qué cosa ha pasado. Ocasionalmente podemos incluir berries, ¿no? Fresa, guaymanto, arándanos. Podemos incluir ahí ocasionalmente, y medir qué pasa con esa fruta. Y ya una vez que estamos 2 a 4 semanas con ese esquema, ya con la glucosa normal,
y ya el paciente haciendo ejercicio, lógicamente, ya podemos, y ya con la glucosa normal lo remarco, porque no puede ser que esté comiendo frijol, mi glucosa se va a 200 y yo sigo comiendo frijol. Si veo de que no funciona, tengo que retroceder a la fase anterior y mantenerme ahí 2 a 4 semanas más y luego volver a intentar pasar a la fase siguiente. ¿Ya? O sea, no puede ser que yo pase de fase 1 a fase 2 y en fase 2 estoy con la glucosa en 200 y siga en fase 2. No, tengo que retroceder a la fase anterior por 2 a 4 semanas, ¿no? Pero si voy avanzando bien, si todo está yendo positivo, entonces ahí puedo simplemente ya elegir un día, comer algo que no debería comer y evaluar mi glucosa 2 horas después. Ya acá está ese resumen que les acabo de explicar. Fase 2 incluye tubérculos, fase 3 incluye cereales o leguminosas, fase 4 algún día libre, pero controlando la cantidad de lo que estoy comiendo. ¿Sí? O sea, controlo como algo que no debo, pero controlo la cantidad, de no excederme. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver rapidito la manera de interpretar algunos análisis. ¿Sí? No basta con medir glucosa y hemoglobina glicosilada, ¿no? Sí hay que medir glucosa porque eso es lo que nos va a indicar el diagnóstico y hay que medir glicosilada también porque nos va a indicar el diagnóstico, pero acordarse, acordarse que también hay que hacer otras mediciones, como ya lo hemos visto en la clase anterior, insulina, sobre todo la basal, para poder calcular el HOMA. ¿Se acuerdan del HOMA que vimos en la clase anterior? Es importante estudiar el HOMA, ¿ya? Porque eso nos va a permitir ver la evolución del paciente. ¿Qué tal que el paciente ya tiene su glucosa normal, pero tiene todavía resistencia a la insulina? Entonces, hay que medir también insulina y calcular el HOMA. ¿Ya? También hay que medir el péptido C. ¿Qué es el péptido C? El péptido C, como su nombre lo dice, es un péptido que es lo que, como que una colita que queda sobrando al momento que se está elaborando, que se está produciendo la insulina. Entonces se está formando la insulina y queda como una colita que se corta, es la colita final y se elimina, entre comillas, no es parte de la insulina. Pero por cada insulina que se forma, por cada insulina que se produce, hay un péptido C que se libera. El péptido C es mucho más fácil de medir, es más estable porque está ahí sin ser usado, mientras que la insulina está cumpliendo un montón de funciones y está siendo constantemente regenerada. Entonces, en cambio, el péptido C está ahí, digámoslo así, de alguna manera inerte y es más fácil de medir. Entonces, se mide el péptido C para ver la capacidad que tiene el páncreas de producir insulina. Es un examen importante. Y un perfil lipídico avanzado no basta con medir colesterol total, LDL total. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es lo de dislipidemias, ¿ya? Pero lo importante acá es medir el tamaño de la molécula de colesterol. Y ya luego les voy a enseñar en la siguiente clase cómo es que se mide eso. ¿Ya? Y vamos a entrar de lleno en ese tema. Entonces, hay que medir glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina, el HOMA, el péptido C y el perfil lipídico para ver si realmente está funcionando el tratamiento o no. Y hay que medirlo yo te recomendaría cada 2 meses. Muchas veces dicen, no, la hemoglobina glicosilada hay que medirla cada 3 meses. Sí se puede medir cada 3 meses, pero con ese tratamiento que es tan efectivo, incluso luego de 2 meses se va a ver un cambio para mejor muy importante, ¿no? Entonces acá vemos valores de glucosa en ayunas, menos de 90, hemoglobina glicosilada, menos de 5,3, ¿sí? Es el valor óptimo. Insulina en ayunas, de 2 a 8, exagerando 10, pero como máximo 10. Ya cuando supera 10, ya está indicando que algo no están dando bien. El HOMA tiene que ser menor a 1,5 para que sea más garantía, ¿sí? Péptido C de 0,8 a 3. Indica que hay una buena producción. Cuando está por encima de 3 es que el páncreas está trabajando mucho. Y cuando está en 0,8 o menos, ya nos indica que el páncreas no está teniendo suficiente capacidad de producir insulina. ¿Ya? Eso es importante a tener en cuenta, por favor. Luego tenemos los triglicéridos,
de ideal menos de 100. Sé que nos indican hasta 150, pero ya 150 o más ya está indicándonos mucho peligro, hay que anticiparnos. Menos de 100 es lo ideal. El HDL es un indicador importante. Lo mismo que el tamaño del colesterol, es el valor de HDL que tiene que ser mayor de 55 en mujeres, mayor de 45 en hombres. Y el LDL, valores bajos. Ácido úrico lo vamos a ver en el tema de hipertensión, que está muy relacionado con hipertensión, ¿ya? Valores de 5.5 miligramos por decilitro de ácido úrico. 5.5 o más, ¿ya? 5.5 o más. Bien, entonces, ya sabemos que el enfoque que se da en los casos de diabetes, como mayormente son en estos casos, es diabético o no diabético. El problema es cuando le dicen no diabético, significa estás bien, y no es verdad. Muchas veces ya tiene resistencia a la insulina, ya tiene un péptido C elevado, muchas veces ya está teniendo un HDL bajo, ya está indicando que está encaminado a tener diabetes. Entonces, hay que tener cuidado con ese diagnóstico binario. ¿Diabético o no diabético? No, hay que encontrar, hay que investigar más. Y como ya les dije, los tres indicadores más comunes son glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada e insulina en ayunas. Eso es lo mínimo que se tiene que evaluar. Si pueden añadir a esto el péptido C, sería de gran ayuda, ¿no? O sea, glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina y péptido C. Yo diría que debería ser lo mínimo mínimo, pero a veces péptido C no lo tienen en todos los laboratorios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la idea es anticiparse al daño de las células beta. Entonces, vemos este caso, por ejemplo, un paciente, acá estamos viendo los valores recomendados, ¿no? Que no pase de 1.5 el HOMA, que no sea mayor a 10 la insulina basal, que no se eleve mucho ese péptido C y que los triglicéridos elevados con un bajo HDL indican un patrón lipídico típico de insulinoresistencia. O sea, triglicéridos elevados, más de 100, y HDL menor a 55 en mujeres o menor a 45 en hombres, indica un perfil lipídico típico de insulina resistencia. Acá vemos un paciente con diabetes que está tomando metformina, glucosa en ayunas 106, 6.5 de hemoglobina glicosilada, insulina en ayunas aparentemente bien, 6.8, pero el péptido C está bajo. ¿Qué indica que el péptido C está bajo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que indica que el péptido C esté bajo? Indica que el páncreas no está trabajando de manera adecuada, ¿correcto? Bien, nos consultan cuántos huevos podría comer al día. No hay un límite en particular, 4, 5, 6, no hay problema. Ah, claro, la idea no es que coma pues 10 huevos todos los días, ¿no? Siempre es bueno matizar. Y el atún, si se refiere al atún en lata, lo menos posible. Los enlatados en general hay que evitarlos, pero un atún fresco, sí, 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 sí puede, no hay problema. Entonces, como acá dice, interpretación, glucosa y hemoglobina glicosilada elevadas, pero la insulina no está reaccionando. ¿Cómo así que la insulina no está reaccionando? Que la insulina en ayunas está súper normal y el péptido C bajo. O sea, si yo tengo alta mi glucosa, 106, lo lógico es que mi insulina también esté alta, porque estaría reaccionando mi páncreas. ¿Por qué la insulina estaría baja? Porque el páncreas no está teniendo suficiente capacidad de compensar esas elevaciones de glucosa. ¿Y dónde lo confirmo? Con un péptido C bajo. Y ya nos está indicando un agotamiento pancreático. En la siguiente clase vamos a ver el tema del colesterol, Carmen, pero principalmente se ha visto que más que subir el colesterol bueno, que es importante, hay que el tamaño no sea pequeño, agrandar el tamaño, y eso se consigue comiendo grasas saturadas. Lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es la diabetes? Ya para ir cerrando esta parte de la alimentación. La diabetes tipo 2 es la consecuencia de un equivocado hábito de alimentación y un mal estilo de vida. O sea, no es una enfermedad, la diabetes tipo 2, es una consecuencia. Es lo que yo les quiero trasladar como elemento primordial de esta clase.
La diabetes tipo 2 no es una enfermedad, es una consecuencia. El diabético no tiene una enfermedad, sino produce una enfermedad. Cuando deja de producirla, deja de tener diabetes. Pero acá vemos algunos casos donde se aplicó una dieta baja en carbohidratos. Este paciente tenía 8.8 de hemoglobina glicosilada, ya estaba tomando glibenclamida, le estaban por colocar insulina porque estaba perdiendo proteína por la orina, y vean cómo en 3 meses ya estaba en 5.8. Normal, normal, ¿no? En 3 meses. Y lógicamente el paciente tenía que mejorar aún más, pero rápidamente el paciente normalizó su glucosa y se liberó. Ya prácticamente desde el comienzo del tratamiento se liberó totalmente de la glibenclamida. Ese paciente Gino, por ejemplo, tenía 7.7 de glicosilada. Él sí, él ya se colocaba insulina. Él ya se colocaba insulina. Pero vean cómo ese paciente, en 3 meses, prácticamente igual, su glicosilada normal, 5.8, y sin necesidad de consumir insulina. Acá vemos este otro paciente, ¿no? Tenía 10 en agosto del 2019 y agosto en más o menos unas 9 semanas, ya tenía su glucosa normal y su glicosilada estaba muchísimo mejor. De 10 bajó a 6.3. O sea, si esperamos los 3 meses, ya sin duda que la glicosilada va a estar muy normal. Acá vemos un caso interesante porque ese paciente tenía su péptido C en el mínimo, 0.9. Vean cómo se recuperó. O sea, de tener 366 de glucosa bajó a 121, su glicosilada de 12.1 a 5.7 y su péptido C de 0.9 subió a 1.8. Mejoró muchísimo. Acá vemos otros pacientes. Vean este paciente como en 8 días bajó de 154 a 85. Ese paciente que en un mes bajó de 212 a 95. Ese paciente que igual en un mes bajó de 339 a 90 y se liberan de los medicamentos, que es lo más importante. Ese paciente que en 4 días, vean, en 4 días bajó de 270 a 100, sin medicamentos. Todos estos resultados son sin medicamentos. Entonces, ¿qué comen mis pacientes? Algunos se exceden y comen incluso pan, que no deberían. Pueden comer chorizo, pueden comer pollo. El chorizo, a ver, esto es un punto interesante, importante. Los embutidos tienen que ser de calidad artesanal. O sea, no la opción artesanal de una marca industrializada. O sea, las marcas industrializadas conocidas tienen una línea artesanal. Esa no, porque esa no es artesanal. La artesanal es la que se prepara en una carnicería realmente de manera artesanal, natural, ¿no? Morcilla, chorizo, tocino, pueden consumir eso. No todos los días, pero sí 2 o 3 veces por semana, no hay problema. Y las glucosas salen normales. Más cosas que comen mis pacientes. O sea, no es una comida aburrida. No es un pollito sancochado con verduritas sancochadas y ya está, no. Hay más variedad. Por ejemplo, vean el caso de Carolina. Ella tenía diabetes, 169 de glucosa. Poco a poco fue normalizando. Ya estaba en 107. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿No? Tenía ya su glicosilada en 5.7, normal en promedio, su glucosa en promedio ya estaba normal. Entonces, ¿qué pasa? Esto es del 7 de mayo de este año, 7 de mayo de este año, ¿no? Ya su glicosilada normal, ella empezó el tratamiento en octubre del año pasado, 31 de octubre, aunque ella empezó, me parece que este año, ese análisis era de octubre, pero bueno, en fin, son detalles. Entonces ya había bajado a 107 en marzo, ya estaba en 5.7 su glicosilada en mayo de este año, y en mayo de este año vean lo que come pasta y un pollo, me parece que con queso, o sea, ¿no? Y su ensalada. El 3 de mayo del 2005, vean esto, ese mismo día se mide su glucosa 1 hora después y su glucosa estaba en 107, sin tomar medicamento y después de haber comido pasta.
107. Y 2 horas después estaba en 104. Su glucosa. O sea, vean que sí se puede revertir. Pero claro, también hay que incluir ejercicio. Vamos a hablar un poquito ahora del ejercicio. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en lo que es la alimentación. Si no, para continuar con la parte de ejercicio físico. Muy bien, entonces, esto ya lo hemos visto en la anterior clase, o sea, eh, lo voy a pasar un poquito rápido porque si bien es importante, ya lo vimos en la clase anterior, y en el tema de ejercicio físico no vamos a inventar la pólvora, como se dice, hay que hacer un tratamiento de menos a más, una programación del ejercicio de menos a más, ¿ya? Entonces el ejercicio físico va a permitir justamente ejercitar nuestros músculos y en los músculos hay mitocondrias, esas mitocondrias van a permitir que gastemos energía, que metabolicemos, que tengamos más energía y al mismo tiempo podamos reducir el porcentaje de grasa corporal y eso va a revertir la resistencia a la insulina y va a bajar la glucosa de manera natural sin necesidad de tanta insulina. O sea, el músculo tiene esa ventaja que puede procesar la glucosa sin necesidad de insulina y ese hecho va a permitir que tengamos los valores de glucosa más normales, aunque ya empecemos a comer más carbohidratos. Ya conocemos la escala de Omni, la escala de Borg, también se las mostré. Acá armamos una rutina que, como les digo, ya esto lo hemos visto antes. Siempre tiene que haber un estiramiento antes de empezar a entrenar y al final de entrenar. Como también les dije, yo no creo mucho en el calentamiento. Para mí el estiramiento es un buen calentamiento. Pero claro, no todos los pacientes van a poder calentar así como esta imagen. Hay que personalizarlo de acuerdo a cada caso. Luego, el entrenamiento puede ser caminar, trotar, como lo habíamos hablado en la clase anterior. Y así van a empezar todos los pacientes. Lo que pasa es que yo diría que 95% o más de nuestros pacientes son sedentarios. Y si hacen ejercicio es algo mínimo. Entonces van a tener que empezar con este tipo de rutina. Perdón. Un tipo de rutina básico intermitente. Camina, trota. Y luego entrena el tren superior con su propio peso o con ligas. También lo puede hacer con mancuernas, como vemos acá, ¿no? Acá se ven mancuernas y se ven uso de ligas. Lo mismo, mancuernas y uso de ligas. Sentadillas, o sea, ya pasamos del tren superior al tren inferior. La sentadilla es lo más fácil, pueden usar una silla incluso para apoyarse, o pueden hacer sentadillas libres, como en este caso. Pueden entrenar peso muerto, como también les dije en la clase anterior, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque requiere una técnica correcta para no lesionarse. Trabajar la parte media, el core, entonces abdominales, hay infinidad de abdominales que pueden hacer, levantando las piernas, levantando la parte media, levantando el torso, hay diversidad. Y acá pueden combinarlo todo en una sola rutina. ¿Sí? Entonces, como acá dice, ¿no? Repetir la secuencia por espacio de 15 a 30 minutos. Caminar, trotar, 5 abdominales, 5 sentadillas, 5 lagartijas o planchas. Y repetir esto. Volver a caminar, trotar, y así, pam, 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 durante 5, 10, 15 minutos, el tiempo que pueda el paciente. No hay que sobreexigirlo, hay que poco a poco irlo preparando para el ejercicio. ¿Ya? Entonces, para terminar, ese es un concepto que quiero dejarles meridianamente claro. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad, es la consecuencia de una alimentación equivocada y un estilo de vida equivocado. El paciente diabético no está enfermo, lo estamos enfermando con la alimentación que se le está indicando. El paciente diabético ya produce gran parte de la glucosa que necesita su cuerpo. O sea, escúchenme bien que eso es importante. El paciente diabético, a partir de un proceso conocido como neoglucogénesis hepática, ya produce en gran medida el carbohidrato que su cuerpo necesita.
No digo, por ejemplo, que si corre 30 kilómetros por día, no estoy diciendo que, no sé, pues si es pesista, si es boxeador, con eso va a ser suficiente, no, porque sabemos que nuestro paciente diabético casi seguro no corre pues 30 kilómetros todos los días, ni monta bicicleta 2 horas al día, no, eso mayormente no pasa con este tipo de pacientes. Entonces, lo que produce su hígado por un proceso conocido como neoglucogénesis hepática, ya prácticamente cubre un gran porcentaje de la glucosa que necesita. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el hígado de todos nosotros, de todos, diabéticos o no diabéticos, y eso lo vimos hace un momento, el hígado de todos produce glucosa, pero en el no diabético produce menos glucosa, la tercera parte más o menos de lo que produce el que tiene diabetes tipo 2. El que tiene diabetes tipo 2 ya produce más glucosa, entonces no necesita comerla tanto. Ya cuando empieza a hacer ejercicio y va elevando su nivel de entrenamiento, entonces va a empezar, como ya vimos, a empezar a comer papa, camote, yuca, lenteja, frijol, algunas frutas, y su glucosa se va a mantener estable. No solo por el mismo gasto energético del ejercicio, sino porque la masa muscular, al tener más masa muscular, va a poder regular mejor sus valores de glucosa. Y eso es muy importante tener en cuenta. En la fase inicial hay que medir la glucosa 3 o 4 veces al día. Ayunas, 2 horas luego del desayuno, 2 horas luego del almuerzo y si se puede, 2 horas luego de la cena. Pero cuando ya está la glucosa estable y normal, no vuelvo a medir la glucosa hasta que cambie de fase. Si no le estaba dando nada de carbohidrato y de repente le voy a empezar a dar papa, camote, yuca, entonces voy a medir 2 veces al día. Por ejemplo, eso ya es una decisión de cada profesional, pero yo lo hago así. Yo cuando paso a fase 2, por ejemplo, ya le mido 2 veces al día la glucosa y ya no todos los días. 3 o 4 días por semana en ayunas y 2 horas luego del almuerzo, para ver el impacto que ha tenido la carga de glucosa del desayuno y del almuerzo. Entonces, digo, repito, le mido la glucosa en ayunas y le mido la glucosa 2 horas después del almuerzo, 3 o 4 días por semana. Si veo que se mantiene normal, poquito a poquito ya empiezo a dejar de medir la glucosa, porque no es bueno tampoco que el paciente se enfrasque en medirse la glucosa todos los días porque se va a acabar agotando o agobiando. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, todo está claro. Un paciente que tiene fractura en la pierna, bueno, es algo excepcional, ¿no? Es algo excepcional. Eso hay que hablarlo con el médico, qué tipo de fractura ha tenido, una fractura expuesta, una fractura simple, ¿no? Pero hay que hablar con el cirujano, con el médico, si puede entrenar de la cintura para arriba, ¿no? Usando ligas, por ejemplo, puede poner las ligas en la patita de la silla y hacer ejercicio, ¿no? Se puede, pero siempre y cuando el médico que ha operado a este paciente pues esté de acuerdo, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda más? Ya, a ver, ahí hay dos cosas. Como el esquema es libre demanda, puede comer más de lo que ya comió, pero acá hay que distinguir una cosa. Muchos pacientes confunden la saciedad con la llenura. O sea, la sensación de estómago lleno, eso no es saciedad. Les pongo un ejemplo. Digamos, nos comemos 10 panes. Si es que podemos, a lo mejor solamente podemos comer 5 y ya nos sentimos llenos, ¿no? Repletos. ¿Comer pan nos sacia? No. Comer pan nos llena. ¿Por qué digo esto? Porque una vez de que eso baja, 1 hora después, volvemos a tener hambre. Porque nunca se nos quitó el hambre, porque el pan no nos va a saciar. El pan blanco que normalmente se vende, me refiero a ese, ¿no? Entonces, una vez que ese pan baja, digámoslo así, del estómago,
Hablemos en términos simples. Entonces, vuelvo a tener hambre, porque nunca se me quitó el hambre. Yo sentía llenura de estómago. Entonces, la grasa animal, por eso es tan importante no quitarle la grasa a la carne. Si usted le quita la grasa a la carne, no se va a saciar. No se va a saciar. ¿Ya? Entonces, es importante que coma la grasa de la yema del huevo, de las carnes, igual también del aguacate, la palta, de la aceituna. La fibra pura, salvado de trigo, no, eso no cuenta como carbohidrato. Salvado no cuenta como carbohidrato, porque no se puede digerir. Lo puedes polvorear encima de su ensalada. ¿La piel de pollo se puede consumir? Sí, claro, por supuesto. Se puede consumir. La grasa del chancho, la grasa de la carne de res, la grasa del pescado, la yema del huevo, ningún problema. Eso no va a elevar el colesterol. Perfecto, muchísimas gracias, Luz. Muy bien, entonces, gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente clase el día jueves.